Estamos de vuelta en CNN Chile Radio cuando son las 9 de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a quienes se suman a nuestra sintonía. Yo les decía antes de la pausa, vamos a conversar en los próximos minutos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Hay varios temas que abordar. Sin lugar a dudas, uno de los más presentes en la agenda informativa tiene que ver con el proyecto de Sala Cuna Universal. Una iniciativa que ha sido catalogada por el gobierno del presidente Gabriel Boric como emblemática y muy importante para la actual administración y que ha tenido una larga discusión en el Congreso. Recordemos que en su momento fue presentada e impulsada por la administración, la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera. Y de hecho, si nos remontamos a enero de 2022, cuando dicha administración ya iba en retirada, se le dio un impulso aún más grande en el Congreso. Bueno, finalmente esta iniciativa tuvo avances durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, se incorporaron algunas indicaciones, algunos cambios y de hecho avanzó de buena manera en una primera instancia en la Comisión de Trabajo, donde hubo acuerdos importantes y la propuesta de Sala Cuna no siguió luego como esperaba el Ejecutivo en la Comisión de Educación del Senado. De hecho, una de las noticias más recientes relacionadas a esta discusión es la ausencia del senador de la UDI, el senador Sangüesa, que no estuvo presente para dar el vamos a la discusión en esta instancia, la Comisión de Educación del Senado. Si bien el gobierno acusa a la oposición de bloquear el avance de la iniciativa, desde la actual oposición también tienen críticas en torno al rol del Ejecutivo. Vamos a abordar todas esas reacciones a esta hora en conexión con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Chile y a quien le agradecemos su tiempo este día viernes. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida al programa. Hola, buenos días. Buenos días, ministra. Otra vez, gracias por su tiempo. Partamos por el tono que ha tomado esta discusión, ministra, durante los últimos días. Ha habido apreciaciones, cuestionamientos de lado y lado y con sacadas de cuenta. ¿Qué le parece particularmente ese tono? Y si cree que existe una posibilidad real de llegar a un acuerdo, al menos antes que termine este periodo legislativo. Bueno, eso sin duda es nuestro anhelo y es precisamente por eso que lamentamos que sin discutir el fondo, por cuestiones que tienen que ver con la citación, que es algo que no está en manos del Ejecutivo, nos hayamos podido quedar sin una de las tantas sesiones que se necesitan para abordar los 4 puntos que quedan pendientes para el acuerdo técnico de Sala Cuna, que son puntos que no son neurálgicos, pero que sí nos han sido planteados por la oposición como temas relevantes. Y en ese sentido, ministra, para hacer un consolidado de lo que ha pasado durante las últimas jornadas, ¿en qué podría decir usted ha cedido el gobierno y a su juicio en qué cree se ha quedado atrás la actual oposición? A ver, aquí necesito que volvamos un poquito para atrás porque esta es una discusión que se ha dividido en 2 componentes, ¿ya? El año 2024, luego de que se aprobara el proyecto que venía del gobierno del presidente Piñera, en la sala, como Ejecutivo, definimos darle curso a este debate. No tiene sentido, porque es un proyecto que no tuviera origen en nuestro gobierno, digamos, partir de cero, pero sí, para quienes dicen que esto fue tiempo perdido, que en ese tiempo no pasó nada, yo quiero recordar que introdujimos un proyecto completamente nuevo, que es el proyecto de modernización parvularia. ¿Por qué? Porque una de las grandes trabas que tuvo el proyecto del gobierno del presidente Piñera para poder tramitarse es que tenía una omisión, que es relevante, que es que se dedicaba mucho al artículo 203 del Código del Trabajo, pero si nosotros queremos expandir el derecho a Sala Cuna, tenemos que efectivamente hacernos cargo de que eso tiene efectos, eso impacta en el sistema de educación parvularia, donde además el sostenedor mayoritario es BTF, Integra y Junji, ¿ya? Y en ese sentido presentamos la primera ley, porque acá mucha gente habla de los niños primero y así, pero la verdad es que en una década no se habían presentado, en la oposición, en una década no se habían presentado leyes ni regulaciones nuevas relativas a la educación parvularia. Y nosotros presentamos la Ley de Modernización Parvularia. ¿Qué permitió la Ley de Modernización Parvularia? Que despejáramos ciertos temas que no son del Código del Trabajo, pero que impactan el debate de Sala Cuna y, por lo tanto, una vez se aprobó la Ley de Modernización Parvularia, que además coincidió con el tiempo de debate de la reforma de pensiones. Por ahí sí, los expresidentes de las comisiones de trabajo querían darle más celeridad a este debate, quizás podrían haber dilatado menos la reforma de pensiones, pero bueno. Y entonces lo que quiero decir es que no fue tiempo perdido. Y en ese sentido,
¿Qué es lo que hemos ido cambiando? Primero, el proyecto hasta ahora considera un punto que venía desde el gobierno del presidente Piñera, que es la creación del Fondo Sala Cuna. El presidente Piñera proponía un 0,1% de cotización del tope imponible de sueldo. Nosotros hemos propuesto un 0,2%. Un 0,2, sí. Se nos señaló que con eso no alcanzaba, pero que las empresas no pueden asumir más costos. Y nosotros acogimos, a propósito de lo que me señalabas de qué es lo que ha cedido el gobierno, acogimos esa propuesta y por lo tanto tomamos una compensación a las empresas de un 0,1% con cargo al seguro de cesantía. Primera cuestión que se ha concedido. En segundo lugar, la oposición nos ha planteado que es importante la participación del sector privado, cosa con la que estamos de acuerdo porque queremos que haya más salacunas, no menos. Y hay algunas que son privadas. Y efectivamente ahí lo que hemos establecido es el estándar educativo, que es el de reconocimiento oficial. Ahí luego de esa concesión se nos pidió que los privados que todavía no tenían el RO tuvieran tiempo para adaptarse. Se ha concedido aquello y por lo tanto en lo que estábamos topando son dos puntos que más bien son pequeños, que es cuando se da por cumplida la obligación del empleador y lo que tiene que ver con evitar el copago de las empresas, porque esto es ya, como decía la expresidenta Icare, no alguien oficialista, Carental, esto ya es un costo que enfrentan las empresas porque hay derechos a la cuna. Lo que pasa es que hay derechos a la cuna solo para las mujeres en empresas de más de 20 trabajadoras, lo que causa que se contraten 19 y excluye también a los padres. Se me cortó la llamada, así que no puedo escuchar su pregunta. Sí, vamos a retomar el contacto con la ministra Antonia Orellana para que pueda recuperar el retorno. Ella nos hablaba de las posiciones que ha ido tomando el mundo político, ya sea el oficialismo actual o la oposición actual en torno a Sala Cuna Universal. Todo indica que hasta el minuto no se ha generado un acuerdo lo suficientemente robusto para dar el vamos a esta iniciativa emblemática en su minuto del gobierno del presidente Sebastián Piñera y también un proyecto muy importante, así lo ha señalado la actual administración. La ministra hacía referencia al finalizar su última respuesta a lo que ha señalado Carental ante la postergación de la aprobación de Sala Cuna Universal. Comillas, Carental, el proyecto había logrado un equilibrio técnico difícil de conseguir. Ella es de Icari, sostiene que el estancamiento del proyecto resulta difícil de explicar si se consideran los beneficios que implicaba su implementación, no solo para las mujeres, sino también para la economía. Estamos restableciendo el contacto con la ministra de la Mujer y Equidad de Género para seguir profundizando en este tema que ha generado cuestionamientos políticos de lado y lado, y no solo por la fórmula o el financiamiento, sino también por la manera en la que se ha dado esta discusión. Parte de las declaraciones que nos entregaba recién la ministra Orellana, destacada en este momento en nuestra pantalla. Hay derecho a la sala cuna solo para las mujeres y excluye a los padres, un punto que el gobierno ha defendido al momento de dar esta discusión. También sabemos que ha generado resistencia, como señalaba la ministra Orellana, el financiamiento, un concepto que la UDI ha cuestionado al señalar que este proyecto estaría desfinanciado o que no contaría con las platas suficientes para darle continuidad en el tiempo, y hay resistencia también cuando se habla del 0,2% de cotización adicional. De hecho, el senador García Ruminot, quien desde marzo en adelante va a asumir como ministro de las Express, decía: este proyecto o esta iniciativa no tiene el mismo costo en todas las regiones de nuestro país, por lo tanto debiésemos generar un financiamiento disímil dependiendo de cada territorio. Por ejemplo, al señalar que en la mayoría de Chile una sala cuna tendría un costo de alrededor de 400.000 pesos, sin embargo en el norte de nuestro país esa cifra podría ascender a los 500.000, parte de los planteamientos que señalaba José García Ruminot el otro día en entrevista con CNN Prime. Además hablaba de buscar tal vez otras fórmulas de financiamiento más allá de la cotización para que no existiera un impacto al empleo, por ejemplo. Es parte de las posiciones que ha marcado la actual oposición en torno al proyecto de Sala Cuna Universal. Bueno, vamos a retomar más adelante el contacto con la ministra para seguir profundizando en este tema y en todas las reacciones que genera, porque también han surgido desde el actual oficialismo posiciones que dicen la UDI o un sector de la actual oposición está volviendo más lenta esta discusión con el objetivo de hacer un punto político y tal vez no entregar, comillas, un triunfo político
al actual gobierno. Por otro lado, en este mismo estudio, el otro día, la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffman, decía: esto se tiene que aprobar sí o sí, si no se llega al fin de este periodo legislativo, le vamos a agregar mejoras en la próxima administración, en el próximo Congreso, y tal vez quien finalmente termine firmando este proyecto aprobado sea el futuro presidente de nuestro país, José Antonio Kast. Pero ella enfática señalaba que este proyecto sí o sí debía ser aprobado a la brevedad, si no se podía antes del receso legislativo o en los 11 o 10 días que tiene el Congreso en marzo, antes del cambio de mando, sí o sí le iban a incorporar mejoras, que es el planteamiento que ha defendido gran parte de Chile Vamos y gran parte de la oposición actual en torno a este proyecto. Al menos como está ahora, la UDI dice es un mal proyecto y por eso hablan de la necesidad de agregar mejoras a esta iniciativa. Yo les decía que en un comienzo el proyecto de Sala Cuna Universal avanzó en la Comisión del Trabajo, donde hubo acuerdos importantes, y así lo señalaba la ministra Orellana en conversación con CNN Chile Radio hace algunos minutos. Sin embargo, la propuesta no siguió el mismo rumbo, no siguió el camino que se esperaba en la Comisión de Educación del Senado. Si bien el gobierno acusa a la oposición de bloquear el avance de la iniciativa, recién el gobierno lo reactivó en octubre del 2025. Eso es cierto también, hay que hablar de cuando se reactiva, digamos, con más celeridad la discusión. Cuando se ingresaron, de hecho, una serie de indicaciones a la Comisión de Trabajo del Senado, donde se lograron los mayores consensos y que todavía estaba en su primer trámite legislativo, recordemos eso, por lo que le restaba bastante camino por recorrer antes de convertirse eventualmente en ley de la República. Bueno, pese a todo eso, el Ejecutivo activó las alertas responsabilizando a la oposición de entrampar el debate. Dijeron en su minuto: hay que decirlo, esta decisión nos parece sumamente grave e irresponsable. No solo priva a una gran cantidad de mujeres del derecho a la sala cuna, afectando a su participación laboral y su autonomía económica, sino que además compromete el avance del país en mayor justicia social. De hecho, señaló el martes de esta semana el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo. Bien, vamos a restablecer en los próximos minutos la comunicación con la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Lamentablemente no hemos podido recuperar el retorno, la imagen la teníamos, pero ella no nos escuchaba para poder sostener una conversación, así es que apenas tengamos el contacto, volvemos a restablecer la entrevista sobre este importante tema con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Por ahora,